Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Magallanes Gijón. Soy estudiante del doctorado en astrofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México. El artículo que quiero compartirles hoy, del cual quiero hacer lectura, lleva como título The Relentless Variability of Markarian 421 from TEP to the Radio, que traducido al español sería como la implacable variabilidad de Markarian 421, del blazar Markarian 421, desde las energías que van de los teraelectronvolts hasta el radio. El artículo está como primer autor Albert Engels, del Departamento de Física de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza. Los demás autores o colaboradores son todos estos. Y el artículo tiene como fecha 28 de enero de este año, el 2021. Y lo que nos dicen en el abstract, los autores, es que ellos usaron 5.5 años de observaciones de Markarian 421. En primer lugar, usando bases de datos de FACT Telescope y Fermi, en energías que van de los teraelectronvolts a los gigaelectronvolts. Pero no solo eso, también estudiaron las curvas de luz correlacionadas de 10 diferentes instrumentos, o sea, 8 más este y este, encontrando resultados significativos. Para las curvas de luz de energías de teraelectronvolts a rayos X, ellos encontraron una correlación fuerte y retrasos menores a 0.6 días. Para las curvas de luz que van a los gigaelectronvoltios y la de radio, entiéndase radio como 15 gigahertz, también estuvieron fuertemente correlacionadas. Ellos concluyen que las observaciones coinciden con las predicciones del modelo leptónico. Primero que nada, en su introducción, nos hablan de lo que son los blazares, que nos dicen que son núcleos activos de galaxias que emiten un jet relativista alineado a la línea de visión del observador. ¿Qué significa esto? Que primero, un blazar es un núcleo activo de galaxia, es decir, en algunas galaxias, aquellas que son activas, su núcleo está formado por un agujero negro supermasivo, está formado por un disco de acreción, por un toroide, y un jet, entre otras cosas. Por ejemplo, también tienen unas nubosidades cercanas al agujero negro, muy cercanas al disco de acreción, y otras mucho más lejanas. Lo que nos dicen los autores es que si este objeto lo estuviéramos viendo directamente, no de canto, sino que el jet apuntando hacia nosotros, lo que estaríamos viendo es un blazar. Y de aquí quiero decir lo siguiente: los núcleos activos de galaxias se pueden describir, se pueden nombrar a partir del modelo unificado, el cual el modelo unificado nos explica que dependiendo el ángulo con el cual estamos observando este objeto, podemos nombrarlo bajo ciertas características.
Si el objeto lo estamos viendo, como dicen los autores, con la línea de visión hacia el jet, esto se llama un blazar. Si estamos observando esta zona, sería un Faranoid Relay 2. Si lo viéramos, y que además en esta zona estamos viendo la Broadline Region, la Narrowline Region, este objeto presenta alta luminosidad, sería un Faranoid Relay 2. Si fuera de baja luminosidad, estaríamos viendo también en estas zonas, Broadline Region y la Narrowline Region, y sería también un Faranoid Relay, pero sería 1. Los blazares muestran una luminosidad más o menos de 10 a la 47 Hz de energía, de luminosidad. También podemos decir que hay dos tipos, el radio ruidoso o radio loud y el radio callado. En el radio loud pues va a estar presente el jet y en los radio callados no. Los radio callados, dependiendo otra vez cómo los estamos observando, puede decir que es un Cipher 1 o un Cipher 2. Entonces, los blazares son aquellos en los cuales estamos observando al objeto en la misma línea de visión en la que el jet está apuntando hacia nosotros. Dice que su espectro consiste de dos componentes no térmicos con longitudes de onda que van desde el radio hasta los rayos gamma respectivamente. Aquí tenemos el objeto al que se refieren los autores, es Markarian 421, que es este de acá, que está a un redshift de 0.031, lo que significa que está a 450 millones de años luz de distancia. Y esta es el SED, o la distribución, la distribución espectral de energía, en inglés SED. Y lo que nos dice este enunciado es que tenemos dos componentes. Sería nuestro primer componente, sería nuestro segundo componente, y como vemos, efectivamente va desde el radio hasta los teraelectronvolts, rayos gamma, es un continuo. Vemos prácticamente todas las frecuencias. Y dice, si el pico de el componente de baja energía es emitido por emisión ciclotrón, el origen del componente de alta energía es aún materia de debate. Este es el componente de alta energía. Este es alta energía. Que como vemos acá, pues es toda esta frecuencia. Y este sería el pico de baja energía, que el efecto involucrado en la radiación sincrotrón, más bien es eso, es el efecto sincrotrón. Este es el que explica la radiación y esta componente. Esta de acá no está, es la que dice que está a debate, pero básicamente el más aceptado es el modelo leptónico. Leptónico, estamos hablando de electrones, fundamentalmente, y el efecto de emisión de radiación sería Self-Compton. Y toda esta gráfica, el efecto involucrado, se dice que es sincrotrón, self
Compton. Sincrotrón de la primera joroba y self-Compton de la segunda joroba en el modelo leptónico. Que como les digo es self-Compton, Compton autoinducido, que básicamente lo que tenemos es un fotón que interactúa con un electrón y el fotón que se desprende tiene muchísima más energía que el fotón que llegó. Este sería Compton inverso. El Compton inverso nos da el Compton autoinducido, porque el efecto Compton, en realidad, el que no es inverso, tienes el fotón con mucha energía que interactúa con un electrón y el que se desprende es de menor energía. Aquí se cede energía y el fotón sale con menor energía. Este sería el Compton, este sería el Compton inverso. Nos dice que en algunos objetos, incluyendo Marcaria 421, la emisión de rayos gamma es muy variable. Incluso influye en el Doppler busting, que no escapa de esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Nosotros sabemos que si tenemos una fuente que está emitiendo a varias direcciones, aquí tenemos el marco de referencia de la fuente, digamos ese. Lo viéramos es como si prendiéramos un foco hacia todas direcciones y de manera homogénea. Pero si esto se estuviera moviendo a velocidades relativistas, lo que estaríamos viendo en el marco del observador es un cono, si esto se está moviendo así. Y si el observador está de este lado, por supuesto. Donde, ¿qué tan abierto o cerrado está este cono? Es teta 1 entre gamma, donde gamma es el factor de Lorentz. Y de este lado, pues no veríamos o veríamos prácticamente nulo. A esto se refiere esta oración. Y nos dice que las variaciones rápidas, la mayor sugerencia es que o los shocks se mueven de manera relativista dentro del jet, o sea, esto que les digo, se mueven de manera rápida y por eso se ve esto. Pero esto lo que da además, que me faltó decir, es que se registran velocidades mayores a la velocidad de la luz, que eso no es posible, y además luminosidades muchísimo mayores de las que deberían de ser. Pero esto es un efecto tanto geométrico y se explica desde la astrofísica relativista. Ajá. Nos dice que Markarian 421 es un high synchrotron picket. Esto significa high synchrotron picket, es que está por arriba de 10 a la 15 Hz de frecuencia. Tenemos, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, tenemos low synchrotron peak, intermediate synchrotron peak y high synchrotron peak. En el primero, la frecuencia, sí, la frecuencia es no, ya no me cabe aquí. A ver, vamos a ver si cabe.
low synchrotron peak. En la frecuencia es menor que 10 a la 14 Hz. En intermediate synchrotron peak, la frecuencia está entre 10 a la 14 y 10 a la 15 Hz. Y para high synchrotron peak, la frecuencia es mayor de 10 a la 15 Hz. Lo que nos está diciendo aquí es que su frecuencia, este es un blazar de high synchrotron peak y nos da su redshift de 0.031. Y si vemos acá las curvas, pues sí, o sea, el pico menor por lo menos está a 10 a la 17. Aquí ya se considera de alta, ya se considera arriba de esto high synchrotron peak, y aquí lo tenemos a la 17, el pico más bajo. Los más altos pues están hasta 10 a la 23, 10 a la 27. Dice, su promedio de la distribución espectral de energía ha sido modelada con una zona cero leptónica, synchrotron self-Compton model, lo que les decía. Toda, de aquí hasta acá, tenemos un pico sincrotrón y un self-Compton. Entonces tenemos la set modelada por synchrotron self-Compton. La primera joroba a partir de sincrotrón y la segunda por self-Compton. Pero también se ha modelado con el modelo hadrónico, donde los protones son acelerados. Los protones fríos son acelerados a través de la emisión sincrotrón. Aquí básicamente lo que estamos trabajando es con electrones, son leptones, y el modelo hadrónico, pues lo que propone no son a los electrones, son a los protones. Ahí el problema es que los protones son más pesados que los electrones, muchísimo más pesados. Y si no mal recuerdo es de 1000 y cacho, más arriba que los electrones. Y esto necesita por lo menos de 30 hasta 100 Gauss para poder tener satisfecho el modelo. Y pues hay quienes dicen que sí, el modelo más aceptado es el leptónico. Ok. O leptonic synchrotron photons o fotohadrónico, también creo que existe otro, para crear una cascada de piones y muones decayendo a rayos gamma y neutrinos. Lo que escribieron, por ejemplo, Ryu Xue de Nanjing University, es un paper que se llama Two Sun Models for Blazar Emission Implications for blazar, TXS, bla, 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 and the neutrino event ice cube. Y ellos explican en ese paper lo que es el modelo de zona 1 y de zona 2. En el modelo de zona 1 y zona 2, pues también se refiere a las regiones. Esta es la zona de mayor energía en la SET, y esta es la zona 2, o 2 zone, y esta es la 1 zone, 1 zone. Aquí lo que tenemos involucrados son emisión external Compton, fotohadrónico, protón-protón y Wheeler-Hitler. Y lo que se emite, lo que los modelos proponen es que aquí tenemos rayos X, rayos gamma
y neutrinos. Y acá lo que tenemos es emisión sincrotrón self-compton, lo cual emite en infrarrojo, óptico, rayos X y rayos gamma. El objeto al que ellos se refieren es un Bell-LAC Object, el mismo al que pertenece Markarian 421. Nos dice que numerosas misiones para la obtención de datos de Markarian 921 durante el 2009 para nuestro objeto fue observado simultáneamente desde el radio hasta los teraelectronvolts para 4.5 meses en la ausencia de llamaradas. La variabilidad fraccional revelada, a pesar de que Marcaria 621 estando en un estado relativamente calmado, la mayoría de la variabilidad lies, o sea, como que mienten los rayos X, para una variabilidad fraccional de 0.5 y para los rayos X y 0.3 para los teraelectronvolts. A Harder, un comportamiento duro de brillo fue encontrado en los rayos X. Las pequeñas variaciones fueron observadas en el radio, y aquí nos dice el trabajo en el que está publicado, determinado por una correlación cruzada entre los flujos de los kiloelectronvolts y teraelectronvolts a un retraso de 0, con un máximo retraso de 5 días. O sea, ellos lo que hicieron fueron aplicar una correlación en el tiempo, es decir, explicar la serie de tiempo en rayos X y en rayos gamma a partir de los datos anteriores a sí misma para un retraso de 0 y para un retraso de 5 días. Eso es lo que es una función de correlación. Se correlaciona consigo misma o con otra, pero lo que ellos hicieron aquí fue una correlación cruzada entre las dos bandas, kiloelectronvolts y teraelectronvolts. Cruzaron las correlaciones entre el óptico y el ultravioleta y los rayos X y encontraron una correlación significativa. ¿Qué es lo que nos están diciendo los autores? Que dadas las bases de datos que ellos tienen, es decir, la de las 10 que tienen, que van desde el radio hasta los teraelectronvolts, lo que hicieron fue cruzar los datos para encontrar correlaciones, encontrar patrones. Y dice pues, que encontraron cosas interesantes. Dice que mientras la correlación de estudio entre los teraelectronvolts y kiloelectronvolts han sido típicamente bien consistentes con un retraso de 0. O sea, que van bien empalmadas. O sea, que parece que cuando hubo un evento en los teraelectronvolts, también hubo el mismo evento en los kiloelectronvoltios. Eso es lo que nos está diciendo para un retraso de 0. Reportado un tiempo de retraso de 2.1 más o menos 7 kilosegundos entre estas dos bandas durante una actividad llamada fuerte en marzo del 2001. O sea que hay periodos en los que sí está súper bien correlacionado y hay otros donde hay un retraso de 2.1 más o menos 0.7 kilosegundos. Ahora nos dicen que en este trabajo ellos usaron 5.5 años de observaciones de Markarian teraelectronvolts de energía con FACT, que es First GAPD Cherenkov Telescope. Y estas observaciones no fueron como desencadenadas, es decir, las observaciones fueron regularmente planeadas independientemente de la actividad de la fuente y son, por lo tanto, un biased
no sesgadas. Común, regular y posible, taking account observation condition, technical limitants. Ellos usaron radio, óptico, ultravioleta, rayos X duros, gigaelectron volts, en curvas obtenidas casi simultáneamente de este observatorio con 8 instrumentos. Ok, y luego viene el análisis de datos. Dice, para caracterizar la variabilidad marcada 421, ellos usaron datos de 9 diferentes instrumentos espaciados desde el radio a los teraelectronvoltios. Diciembre 14 del 2012 y abril 18 del 2018, o sea, 6 años hay ahí. Sí, 5.5 años, como nos dice en el abstract. Los datos y sus análisis fueron presentados en las siguientes secciones. Los resultados de las curvas de luz fueron presentadas en la figura 1. Vamos a ver la figura 1. Y si tenemos desde el 2013... 2014, 2015, 2016, 2017. En el eje de las X tenemos el tiempo. Y acá abajo lo tenemos en años julianos modificados. ¿Cuál es la diferencia con nuestros años normales? Pues que aquí tenemos un continuo, un día tras otro. Es una manera como más cómoda de organizar los datos. Y tenemos, por ejemplo, del observatorio Obro. Este es un observatorio del Caltech, está en 15 GHz. Y nos está dando esta curva de luz desde el año 2013 al 2017. Y luego tenemos la curva de luz en la banda B, que aquí hay muchísimos datos que no están, que no hay, y aparte no son equidistantes. Ese es un gran problema de las curvas de luz. Tenemos de Swift, que es en rayos X, y además está en ultravioleta óptico. Y acá tenemos Swift en rayos X suaves, 0.3 a 2 kiloelectronvoltios, en counts sobre segundo, y tenemos unos rayos X, pues ya se pueden clasificar duros, pero está un poco intermedio, también de rayos X, y ya estos son rayos X duros de Maxi, que son fotones sobre centímetro cuadrado sobre segundo. Y Swift BAT, que son Burst Alert Telescope, que son ya rayos X muy duros. Fermi, que da 0.1 hasta 300 gigaelectronvoltios. Y FACT, hasta 700 gigaelectronvoltios. Fermi generalmente es como la que da más datos, también Swift. Pero FACT, pues hay muchos gaps, estos se llaman gaps. Hay mucho. Y en esta figura dice que las curvas de Markarian en 421 fueron obtenidas desde el radio hasta los teraelectronvolts. Ajá. Pues nos dice lo mismo que acabamos de ver, básicamente. Y de las curvas de luz obtenidas por FACT, Monitor of All Sky X-ray Image, MAXI, Swift, Burst Alert Telescope, Fermi Large Area Telescope, también se abrevia LAT, FermiLAT, son siempre positivas porque el uso de la positividad define el modelo en el ajuste
maximum likelihood, en un algoritmo de máxima verosimilitud. Algunos de los análisis presentados en la sección 3. Disregard negative o son de baja señal de radio. Marcar en 421 fue observado en varios flujos en todas las bandas, sí, con aparente flare, duración, creciendo con energía. Supongo que algunas de estas cosas son los flares. Por ejemplo, aquí tenemos muchísima más intensidad. O los outbursts. Ahora, fact, el primero. El Atmospheric Cherenkov Telescope es el FACT, 9.5 metros, segmentado de mirror, localizado en el Observatorio de Roque de los Muchachos en Island La Palma. Lo tenemos acá. A esto se refiere con el espejo segmentado. Esto es pues por lo menos son, la mayoría de los telescopios Cherenkov que yo he visto son así de ese estilo. Que las características, si no mal recuerdo, este es un Cassegrain. Y pues los datos de este objeto no son públicos. Ya estuve revisando y no son públicos. Fue operado desde 2011. Nos da un poco de historia del objeto, del sensor, que es un sensor de silicio. Las observaciones son típicamente interrumpidas de 4 a 5 días por cada mes. A eso se pueden deber los gaps que estuvimos viendo. Puede ser, pero no creo que aquí sean, o sea, aquí son varios meses. Pero aquí, si hiciéramos algún zoom, en algunos ya no hay equidistancia o hay espacios, esos son los gaps, y puede ser debido a esos 4 o 5 días por mes que no observan. La curva de luz de Markarian 421 fue obtenido usando el Modular Analysis and Reconstruction Software, MARS. Este es un software que generalmente provee el observatorio para hacer algo que se llama la reducción de datos, es decir, cómo pasar el dato observado, que puede ser un fotón, por ejemplo, o una corriente eléctrica, cómo pasarlo a un dato, a un numerito en el cual nosotros podamos describir nuestra curva de luz, en el cual tenemos el flujo y tenemos el tiempo. Entonces, el paso que va de aquí hasta acá se llama reducción de datos. Y son una serie de rutinas que proporciona el mismo observatorio para poder tener nuestras curvas de luz. Nos dice también el artículo que gracias a su modulación, a su estable y homogénea ganancia, no hay que hacer una calibración adicional. La extracción de imágenes son limpiadas usando 2 pasos. Aquí nos lo describe. Todo esto ya es cuestiones muy técnicas. Algunas las entiendo, otras no, porque es muy usual en las reducciones de datos poner una serie de parámetros que tienen que ver con el ángulo, por ejemplo, con esto, con el tiempo, el bin que queremos, etc. Nos dice que en este caso de FACT tenemos una candela estándar entre la electron volts, que es la nebulosa del cangrejo,
Supongo que esto lo usan para calibrar. Y para generar las curvas de luz de enero a abril, ellos usan un algoritmo bayesiano y bueno, un algoritmo bayesiano pues, que se escribe en la sección 3. Para los datos de Fermi, bueno, igual, nos describen las rutinas que usaron, los parámetros que se usaron en la reducción, o sea, todo esto lo provee el satélite, solo hay que estar muy atentos de qué tipo de evento es, si la versión que tenemos es la correcta, si cuál es nuestra región de interés, el llamado ROI, el test estadístico, que esto se usa, es el statistic test o test statistic, es aplicar simplemente la reducción al absurdo en términos estadísticos. Proponemos nuestra hipótesis nula, es decir, como la negación de nuestra sentencia, y por medio de un test estadístico, pues llegamos a una reducción al absurdo de nuestra hipótesis nula, lo cual nos da la razón o nos apunta hacia cuál sería la solución de nuestro problema en términos estadísticos. No es más que llevar la reducción el método de reducción al absurdo en términos estadísticos, donde nuestra hipótesis nula es lo que intentamos negar. Todo esto viene en la documentación de Fermi. Y Swift y Fermi pertenecen a la NASA. Entonces, tanto el cómo se reducen los datos en Fermi como en Swift es muy parecido. Hay un software que se llama GeaSoft, High Energy Astrophysics Software, y son muy parecidos. Podemos hacer nuestras clases, es decir, para qué intervalos de energía lo queremos, si queremos quitar el fondo, si queremos poner una fuente más o discriminarla. Todo eso se hace con el software GeaSoft, que es para Swift, Fermi. Bueno, aquí tenemos Swift XRT, y este es BAT, que es Burst Alert Telescope, y este es de rayos X. Ajá, X-Ray Telescope. Y Maxi también es de la NASA. Este satélite está en la Estación Internacional Espacial y está colocada en uno de los en una de las rampas. Aquí está Maxi, es este. Vamos a ver si podemos hacerla grande. Aquí va colocado Maxi. Aquí en la Estación Espacial Internacional. Para óptico y ultravioleta, también usaron Kuiper Telescope on Mountain Bigelow and the 2.3 meters Telescope on Kitt Peak. Tampoco son datos abiertos, Kuiper Telescope. Este telescopio es un telescopio Cassegrain. Y aquí vienen las características del plato, del campo de visión. Y está en Arizona, este telescopio.
Probablemente sí sean datos abiertos, pero yo no encontré la base de datos. En radio usan Obro. Obro probablemente, según me dice un profesor, vaya a desaparecer. Este proporciona datos abiertos, o proporcionaba, últimamente entrado y no están disponibles, probablemente porque lo van a cerrar, ojalá y sea falso. Y ojalá, si es falso, sigan proveyendo datos o acceso a sus bases de datos. Bueno, ya una vez que pasamos toda la parte de reducción de datos, viene el análisis del tiempo. Entonces, la variabilidad. Bueno, el exceso de variancia normalizada o la variabilidad fraccional de la luz de la curva nos da podemos hacerlo con esta fórmula, que donde tenemos es la desviación estándar, que es esta S al cuadrado. Tenemos el error cuadrático medio, lo tenemos aquí, y el cuadrado del flujo promedio, que es este. Con esto estimamos la variabilidad fraccional, y esto está publicado en este artículo en 2008. Tenemos en la figura 2 características de la variabilidad fraccional de Markarian 421, es decir, la aplicación ya de esa fórmula para los 5.5 años. Es esto que tenemos acá. Y lo tenemos para cada uno de los telescopios. Bueno, para nuestras 10 bases de datos. Y tenemos que para una frecuencia entre 17 y 20, recordemos que en este lapso de 17 y 20 está nuestro amigo Markarian 421. ¿Sí? Nuestros picos se dan en 17, 27. Oh, se da hasta acá. Y tenemos nuestra fracción de variabilidad, pero aquí parece, en esta zona, es donde tenemos mayor variabilidad para algunos telescopios con sus barras de error. Y la variabilidad hasta 1.4. Pero tenemos acá, y acá esto lo que tenemos es de solo un telescopio de FACT. Y lo tenemos en 3 colores, porque tenemos manteniendo todo, solamente, o sea, todo el date con todo y su desviación estándar, solamente para 2 desviaciones estándar, 2 sigma, tenemos negra y solamente positivo azul. Aquí lo tenemos para FACT. Ajá. Dice, la más pequeña desviación, variabilidad fraccional ocurre en el radio y se incrementa con la energía en los rayos X. La variabilidad fraccional cae sobre 0.4 en los gigaelectronvolts para Fermi y surge hacia arriba los teraelectronvolts. Dice que ellos verificaron los diferentes beamings de curvas de luz, o sea, las clases producidas por la misma variabilidad fraccional, y por lo tanto el resultado muestra en la figura 2, representado, ¿no?, de nuestro objeto de Markarian 421. Ok. Entonces, lo que tenemos
aquí es frecuencia, ¿no? Entonces, efectivamente, todo esto es radio. Para los rayos X sube, y luego parece que es donde está probablemente la mayor correlación, y luego tenemos acá lo registrado por FACT. Pero pues aquí ya solo llegó él, ya los demás telescopios no entran. Pero aquí por lo menos todos los de rayos X, es lo que nos dice en esa oración. Ajá. Dice, esto es lo más probable causado por 10 a la X, no sesgadas curvas de luz usadas, cuales incluyen periodos donde la fuente es en altos estados. Similar, fracciones de variabilidad valores en rayos X y teraelectronvolts fueron previamente también reportadas en observaciones de corta duración, donde la fuente fue encontrada en una actividad bastante alta y se reportó en ACIARI 2020, o sea, hace el año pasado. La diferencia entre la fracción de variabilidad para SWIFT X-ray Telescope de 2 a 10 kiloelectronvolts y MAXI de 2 a 20 kiloelectronvoltios tuvo particularidadmente solapamiento. Puede ser explicada por el hecho de que Swift prueba variaciones en tiempos de escala cortos. Las dos, máxima y la fraccional variabilidad de Markarian 421, indica que las porciones de altas energías de las componentes de las dos componentes de emisión son más variables que las de baja energía. Ajá. Las dos componentes, la de máxima y la fraccional variabilidad, indican que las porciones de altas energías de las dos componentes son más variables que las de baja energía. O sea, entre mucho mayor energía, mayor variabilidad, lo que dice. En adición, la figura 6 claramente muestra que para teraelectronvolts y X-rays, las variaciones son ligadas simultáneamente. O sea, parece que en estos dos hay muchísima correlación, soportando la hipótesis de que una única partícula es responsable para la emisión de estas dos distintas energías de banda. Es decir, para una partícula que transita de los rayos X a los teraelectronvolts, podría ser la responsable de que se registre por ambos observatorios. Esto es interesante para comparar su variabilidad fraccional con lo encontrado en Markarian 501. En Markarian 501, la variabilidad fraccional incrementa monótamente hacia la banda de teraelectronvolts. Monotónica y RACH un 50% en el valor de los rayos X. Markarian 501 también se perfila a un bajo teraelectronvolts, rayos X, correlación. Una correlación de estas dos bandas. Markarian 501. Para Markarian 501 como para Markarian 421 se está encontrando el mismo fenómeno. Una correlación en las bandas de altas energías. Y diferente alta energía y una diferente alta energía home spectral shape. No sé qué quiere decir aquí. Sugiere una componente adicional de teraelectronvoltios. También nos dice el artículo, pues lo está haciendo por cada una de las bandas. Para las correlaciones
nos lo va explicando pues, tanto en variabilidad fraccional máxima y ahora lo hace a partir de las curvas de luz. La variabilidad lo hizo en rayos X y en gamma. Ahora lo que va a hacer es explicarnos las correlaciones, pero en las curvas de luz. Lo anterior no fue una correlación, más bien lo que están encontrando tanto en una como en otra, y seguramente en las curvas de luz se va a tener que observar. Allá simplemente en el apartado anterior lo que hicieron fue revisar el flujo fraccional y el flujo máximo y empezar a contrastar con cada uno de los laboratorios encontrando que coincide para FACT como para todo lo que tiene que ver con rayos X y el satélite Fermi. El estudio de la correlación entre las muestras ampliadas irregularmente fueron usadas por una función de correlación discreta. ¿Por qué usaron esta función de correlación discreta? Porque, como vimos en las curvas de luz, los datos no son equidistantes. Entonces eso es un problema. Ya hay varios algoritmos que han intentado paliar este problema, algunos sí con mucho éxito, como el algoritmo de Rockper, que es algoritmo de estadística robusta, como un algoritmo muy famoso en astrofísica, que es el de Lomsdale. Ok, entonces esta función permite, independientemente del sampleo de datos, tener una resolución de tiempo. El tiempo espacial de los datos no permite a la función discreta un tiempo de resolución para hacer decreciendo arbitrariamente, al menos que long-term light curves haya disponible. No sé qué dice aquí. En tiempo de resolución independiente del dato de sampleo, incluso el tiempo espaciado del de time space of data. Pues no sé, a ver si queda más claro más adelante. Como en nuestro caso, proveyendo suficiente puntos de correlación en cada bin de tiempo. Nosotros adoptamos un día de retraso en nuestras clases para los rayos X y los electron-volts en nuestra función de correlación discreta y 3 días de retraso de clases de beaming para la Discrete Correlation Function, pero ahora en radio, óptico y Fermi. Ok, está describiendo el método. El checo de cruce con este algoritmo resulta bien calculado con la transformada Z, cual puede detectar más correlaciones entre datos separados en el tiempo, mucho mayor separados en el tiempo, ¿no? Cada Z Discrete Correlation Function bin ha sido diferente tiempo en el ancho, pero el mismo número de puntos. Dice, nuestras curvas de luz fueron bien sampleadas. La función Z no mejoró los resultados. Ok, usaron estos dos algoritmos, pero no hubo mucha diferencia. Nosotros reportamos incertidumbres nativas para la función discreta. No usamos PSREST métodos. Extensión de las curvas de luz para estimar la función discretas, especialmente cuando el power spectrum no es conocido. No sé qué sea el PSREST method. Extensión de la curva de luz parece que se describe en este artículo, que lo revisaremos. Dice, nosotros cruzamos las correlaciones de las curvas de luz with other con cada otra y encontramos dos significativos y casos interesantes. Dice que cuando la full width half maximum del pico de la
función de correlación discreta es muy grande, muy larga, o comparable, el periodo de muestreo del dato, el tiempo de retraso puede ser estimado. ¿Qué es esto de la full width half maximum? Bueno, pues si nosotros tenemos datos cual sea y tenemos una curva así, pongamos que esto es f de x, la mitad, que sería para estaría tocando aquí en x1, acá tenemos x2, entonces nuestra full width half maximum sería esta zona, esta área. Ok, pues esta área sería x2 menos x1 por f de x2 menos f de x1, básicamente. Nos da el ancho de la línea o el área. O si queremos solo el intervalo, como queramos. Ok. Dice, para obtener el retraso y su incertidumbre, nosotros calculamos la probabilidad, la distribución de probabilidad del retraso con simulaciones Monte Carlo. Las simulaciones Monte Carlo lo que hacen es ayudarnos en nuestras predicciones. Son números, es una función o un algoritmo que da números aleatorios en el cual en nuestro algoritmo podemos jugar para saber si las tendencias se mantienen o no, o cuáles serían nuestros posibles escenarios de nuestra función. Entonces ellos usan simulaciones Monte Carlo para esto. Y generaron 10 a la 4, o sea, 10,000 conjuntos para cada par de curvas, usando randomización de flujo y una random subset selection. Y calcularon el resultado con nuestra función de correlación discreta. Ajá. Los retrasos de incertidumbre corresponden a una desviación estándar de valores de retraso obtenidos por los subconjuntos de random. Nosotros realizamos todos auto, correlación y correlación cruzada. Usaron estas dos, auto, correlación y correlación cruzada. Filtraron los datos para una baja significancia de 2 gamma y removieron todos los límites superiores para Fermi, es decir, quitaron como los outbursts. Vimos en nuestras curvas de luz que había, sobre todo en Fermi, que es lo que él dice, como estos outbursts que podrían ser o llamaradas. Pues parece que ellos aplicaron una cosa así, de 2 sigma, y quitaron esto, pero solo para la función de autocorrelación. Si aquí está nuestra línea, que podríamos tener una sigma, y acá 2 sigma, para quitar estos picos. Ok. Dice, y esto se recomienda aquí,
Por default, las siguientes figuras y resultados fueron obtenidos con aquella selección y removiendo, o sea, como la selección limpia, sin outburst, sin flares, removiendo periodos donde la fuente tiene una baja significancia, con no tienen data points. Ok, dice que pues, ellos piensan que no hubo mucho problema. Luego vienen las autocorrelaciones. La autocorrelación, la función de autocorrelación es obtenida por la correlación de curvas de luz, usando la función de correlación discreta, siguiendo la misma aproximación de la función de correlación cruzada. Reporta las incertidumbres donde fueron calculadas para la función de correlación discreta. Ahora dice que la función de autocorrelación discreta de todas las curvas de luz disponibles de Markarian fueron mostrados en la figura 3. Ok, a ver. Supongo que es esta que está acá. Sí. Función de autocorrelación para cada uno de los observatorios. Tenemos nuestros errores de una sigma. Entonces vemos que en el eje de las X están nuestros retrasos y en el eje de las Y pues está nuestro valor que nos arroja nuestra función de correlación discreta. Entonces vemos que aquí la correlación pues, casi se mantiene. Esto es para obro, para radio, para óptico, para óptico ultravioleta. Pero donde hay más autocorrelación empieza a haber en Fermi. Aquí el valor crece. Aquí vemos que entre más retrasos hay, está menos correlacionado. Y vemos que aquí está muchísimo más correlacionado para retrasos pequeños. Y sí, entre más retrasos pequeños hay, tenemos mayor correlación o autocorrelación. Autocorrelación. O sea, que la serie de tiempo se autocorrelaciona o se relaciona consigo mismo en el pasado. Eso es lo que está diciendo. Dice que los flujos de Fermi-Lat han sido relativamente inciertos para estos flujos, incluyendo correlated ones. The same sky model is used for each time bind. De obtener propia normalización de autocorrelación. Ellos cogen retrasos de 5 días para tener una unidad a 0 retrasos descritos en este trabajo. O sea, ellos ya estaban sospechando que había correlación en retrasos muy pequeños. El tiempo de escala de variabilidad observada entre electronvolts y rayos X es corta. O sea que para periodos cortos hay muchísima más variabilidad en estas dos bandas. Ok. Sugieren enfriamiento ciclotrón en tipo de escala. Ok, ellos están sugiriendo que el modelo leptónico zona 1 podría explicar esta autocorrelación. Ahora tenemos la correlación en estas dos bandas. Dice una fuerte correlación
de 0.8 a 0 retrasos se está encontrado en estas dos bandas. Ajá, en esta banda por FACT y en esta banda por todos estos. O sea, no es, o sea, ahí son como que varios ojos, varios observatorios los que están ahí. Y esto se muestra en la figura 4. Ahorita vamos para la figura 4. El límite superior de un sigma de retraso es en el orden de 0.6 días y sumando el tiempo de retraso, la distribución en tiempo de retrasos correspondiente a todas las curvas de luz en rayos X. Vamos a ver, figura 4. Ok, de una vez la 5. Proviene un retraso combinado de 0.16 más menos 0.58 en la 5. Figura 4 y 5. Figura 4. Tenemos nuestra función de correlación solo para esas dos bandas. Y vemos que las correlaciones máximas se dan, sí, para muy pequeñas, muy cercanas a cero. Muy cercanas a cero. Es donde se dan los máximos. La distribución de retrasos la vemos en la figura 5, que el mayor número de retrasos se da entre -2 y esto de acá, menos 0.42 más menos 0.39. Ok, entonces parece que sí hay una correlación fuerte entre estas dos bandas. Dice, la correlación entre coincidente diferencia de tiempo de 24 horas de rayos X para Swift, rayos X blandos, suaves y flujos de teleelectron volts puede ser visto en la figura 6. Vamos a ver, figura 6. Aquí lo que vemos son nuestros dos, por lo menos es rayos X de Swift, X-ray telescope. Este es para suaves, rayos X suaves, y rayos gamma de electronvoltios. Aquí vemos que conforme sube la intensidad de flujo en Swift, también sube, o sea, se puede registrar esa subida en FACT. Ajá. Eso es lo que nos dicen. Y sí, los registros de menos energía en Swift corresponden con los de menos energía en FACT para el mismo objeto. Interesante. Ajá, que tienen un traslape de 1.098 usando un método de regresión ortogonal, que es un método de regresión muy, muy clásico, creo que es el de dimming, pero se puede ver como de manera ortogonal también. Aquí tenemos nuestra línea recta, nuestra regresión lineal, tenemos X, tenemos Y, tenemos f de X, tenemos nuestras incertidumbres y tenemos aquí nuestras distancias de regresión ortogonal. Los rayos X y los rayos gamma flares tienen una duración típica que es mucho más corto que lo observado, que fueron reportados. Los rayos X y teraelectronvolts, cuando se cruzaron en una correlación cruzada, pueden ser checados flare to flare, flare by flare, para identificar la significancia estadística. Ellos adoptaron un algoritmo bayesiano, que es lo que escribe Scarl,
Esto es para lo que está detrás y que ha estudiado mucho Scarlett son periodogramas, saber dónde puede haber este periodo. Y trabaja mucho este tipo de estadística bayesiana, por bloques. ¿Por qué por bloques? Pues porque tenemos datos que no son equidistantes y además algunos están muy, muy agrupados en el tiempo. O sea, lo que veíamos en nuestras curvas de luz, teníamos como un chorro de puntos aquí y luego aquí, ¿no? Por eso se utiliza algoritmo de bloques bayesianos, Bayesian Block Algorithm. Esto nos permite dividir las curvas de luz en bloques óptimos basados en las propiedades de la variabilidad estadística. El Bayesian Block Algorithms identifica los puntos donde el estado de flujo está cambiando. Ajá. Esto es para encontrar falsos positivos también. El falso positivo, la probabilidad del falso positivo define el cambio de estado, fue del 1%. Pero el bloque Bayesian Block Algoritmo considera las incertidumbres, la completa Infiltrated Light Curves. Ajá, es para datos equidistantes, así tal y como lo describo aquí. Ajá. De Bayesian Block Algoritmo es sensitivo al muestreo de datos, flujo y variabilidad, e incertidumbres de flujo. Como un resultado, el mismo cambio de flujo podría ser considerado con significancia estadística o insignificancia para dos instrumentos de rayos X operando simultáneamente. Resultado del mismo cambio de flujo. Ajá, o sea, si hay un cambio de flujo en uno, probablemente lo podremos encontrar en otro. ¿Por qué? Pues porque estuvimos viendo que para el mismo objeto estamos encontrando que hay muchísima correlación. Consideramos todos las curvas de luz de rayos X y si las llamadas fueron detectadas en alguno de ellos y esto fue correlacionado en la lista de TV flares. Fuera de los 23 llamaradas, 22 fueron encontrados para coincidir con los rayos X. Esto se ve en la tabla 1. Ok. O sea, en altas energías tenemos 23 llamaradas y 22 fueron coincidencia con los rayos X. Esta es la tabla 1. O sea, estos coincidieron. Son un chorro. O sea, sí hay bastante correlación. Solo este no. Órale, interesante. Los teraelectron volts y las llamaradas en teraelectron volts y rayos X son de similar duración. Removiendo toda la significancia de sigma menor que 2, medidas y corridas del algoritmo del bloque bayesiano, contra el decremento del número de coincidencia. Las llamaradas de teraelectron volts y rayos X de 22 a 19 removidos de las teraelectron volts. Solamente un flare, o sea, este de acá. El número de flares desaparecieron marcaron con asterisco, tabla 1. Del número de baja significancia han sido removidos. Y aquí nos dice en la tabla, lista de flares entre electron volts. Flares desapareciendo cuando la baja significancia, las mediciones de baja significancia fueron removidas, son marcadas con un asterisco. Pues esta y esta. Pero aún así son muchísimas. Correlación con bandas largas.
O sea, con el óptico, ultravioleta, radio, supongo. Nos dice que las curvas de luz fueron altamente correlacionadas a cero retrasos a pesar de su autocorrelación, son también ampliamente correlacionadas a las curvas de luz en radio. Y son variaciones leading the radio variation by 90 días and the maximum. Ajá, en la figura 7, vamos a ver. Para entender bien ese párrafo, porque no lo entendí, la verdad, muy bien. Figura 8. Figura 7. Tenemos correlación cruzada de la banda visible y radio acá. Ajá, acá tenemos la correlación. Entonces, tenemos correlación más o menos para 70 días. Y luego, para Fermi Large Area Telescope y radio, el tiempo de resolución es de 3 días. Las barras de error están en gris. Ok, aquí parece que no es tan claro. O sea, tenemos que la correlación va subiendo conforme te acercas a cero, sí. Y también acá como que también del lado derecho como del lado izquierdo. Pero acá, entre rayos gamma y radio, pues parece que no, porque la máxima correlación está entre 0 y 100 lags. O sea, retrasos como de 70, por lo que veo. Como 70, 80. O sea, que tenemos periodicidades como de 80 días, es lo que está diciendo esto. Pero esto es cruzando radio con gamma. Ajá, sigamos, las curvas de luz en radio son ampliamente correlacionadas con las curvas de luz en gigaelectronvolts de 30, con retraso de 30 a 100 días. El máximo, y es no correlacionada con teraelectronvolts. Este retraso ya observado y cuantificado de 40 más menos 9 durante un específico llamarada de marcar en 421 fue interpretada como la propagación de un shock a través del jet canónico. Sí, pues parece que aquí es de 40 y aquí es como de 80. La misma interpretación fue propuesta para explicar las curvas de Lux de larga duración de 3C273, y en particular los flares correspondiendo a overlapping stretching particular en radio flares. La discusión. Resumen de resultados. Nosotros realizamos un estudio de la variabilidad de las correlaciones multifrecuencia o multilongitud de onda de las curvas de Markarian 421, obtenido por 9 diferentes instrumentos sobre 5.5 días, desde el 2012 hasta el 2018. La variabilidad fraccional de Markarian 421 y la correlacionada emisión en rayos X y teraelectronvoltios fueron muy probablemente producidas por un cambio de la forma espectral de bajas y de altas energías. La excelente correlación
de cero retrasos entre altas energías y rayos X en las curvas de luz indican, enmarcar en 421, que estas dos emisiones fueron manejadas por la misma población de partículas de alta energía. ¿Ok? Entonces, la correlación que existe entre esta banda y esta banda con un retraso cero se puede explicar desde la emisión de radiación de las mismas partículas, en este caso de altas energías. Esta variabilidad podría ser manejada por variaciones de electrones de máxima energía o, por ejemplo, por campos magnéticos que podrían afectar ambos electrones y protones. La variabilidad de Markarian en 421 es controlada por la amplitud y por la forma de la distribución de energía del electrón, cual determina el flujo observado en radio, óptica y gigaelectronvolts, o en el derecho, en rayos X y teraelectronvoltios, por los dos componentes principales de la SED. Entonces, la variabilidad de Markarian en 421 es controlada. Ajá, se ve por la amplitud en la forma de la energía, distribución de energía del electrón, cual determina los flujos observados en las dos jorobas de la SED. Ok, o sea, aquí lo que está diciendo es algo interesante. Él no quita el dedo del renglón de que esto es leptónico. Electrón, dice. Synchrotron, self or external Compton emission. Dice que muchos misiones o campañas de multifrecuencia en Markarian 421. Esta campaña se refiere como a observaciones, pero como si fuera una misión, ¿no? Como si fuera un encargo como de investigación. Entonces, estas campañas en Markarian 421 fueron conducidas a determinar los parámetros para el modelo Synchrotron Self-Compton desde la distribución espectral de energía dentro de la zona 1, el modelo de zona 1, el Synchrotron Self-Compton. El Doppler Beaming Factor y la magnitud del campo magnético fueron estimados en el rango de 21 y 51, 3 a 8, 10 a la menos 2 Gauss. El campo magnético, respectivamente, con relativa alta degeneración causada por el gran número de parámetros. Ok. Algunas discrepancias fueron encontradas entre el espectro observado de aquellos predichos por el modelo de zona 1 SSC, especialmente para el Compton Bump. La Two Zona Models, o más complejo, la distribución de energía del electrón, han sido propuestos para mejorar esta situación. Ok, entonces hay un modelo de One Zone SSC y el modelo de Two Zone CSC. El modelo de Two Zone es un modelo que se ha propuesto para mejorar al modelo 1. Ambos, el análisis de very fast, muy rápido, de variaciones muy rápidas en rayos X durante los flares, y de bajas velocidades de alta resolución de radio, del JET, de Markarian 421, han sido coherencias de un gran campo magnético de 0.5 Gauss, de factor de Lorentz de 10, contrastando con conclusiones basadas en el modelado de la SED. El tiempo de enfriamiento para la emisión ciclotrón de electrones en el marco del observador puede ser escrita como
Ajá. Y esto se ve en este artículo. Este es el tiempo de enfriamiento. Ok, donde B es el campo magnético, nu es la frecuencia del observador y Z es el redshift. Ajá. Ajá, el redshift de la fuente. En el régimen del campo magnético, para estos valores, los tiempos de escala de enfriamiento del ciclotrón se vuelven de 7 minutos, 89 minutos y 16.7 horas para 50 kiloelectronvolts, 0.3 kiloelectronvolts y el óptico. O sea, entre más baja, tenemos más tiempo, respectivamente, de acuerdo con la más rápida variabilidad observada en Markarian 421. En el régimen de campos magnéticos bajos, o sea, para 0.1 de campo magnético Gauss y delta de 10, o sea, solo el campo magnético es el que disminuye. El tiempo de escala de sincrotrón en el marco del observador se vuelve de 1.2 horas y 6 horas para 50 kiloelectronvolts y 0.3 kiloelectronvolts respectivamente, más corto que los flares que nosotros estuvimos observando. Esto se ve en la tabla 8. El tiempo de intervalo entre los flares de teraelectronvolts. Ajá. Para este intervalo de energías, para menos tiempo vemos más. Ok. Entre más tiempo vemos más poquitos. El modelo leptohadrónico y emisión de bariones. Todo esto es discusión, o sea, cosas que ellos ponen sobre la mesa para ver qué se puede trabajar o discutir con este artículo. El modelo leptohadrónico y modelos de bariones pueden involucrar diferentes bariones o procesos hadrónicos para explicar la emisión de altas energías de blazares, ¿ok? O sea, como la emisión de neutrinos, mientras las bajas energías continúan emitiendo emisión ciclotrón. El modelo de blazar ciclotrón-protón asume que los rayos gamma son emitidos por sincrotrón-protón. En Markarian 421, el factor de Lorentz para la emisión de protón máxima es de 10 a la 10, con un campo magnético de 50 Gauss y una delta de 20 es requerido para explicar los 3 electronvolts observados. Sincrotrón-protón son también interactuados con protones e induce cascadas de piones y muones. Sí, una característica del modelo de hadrónico es que el punto que quieren ellos poder explicar con el modelo hadrónico es la emisión de multimensajeros, como es los neutrinos, y esto puede ser por Compton externo, por emisión de partículas por protón-protón o por emisión fotohadrónica o Wheeler-Hitler, y porque el modelo leptónico parece que no puede explicar la emisión de neutrinos. En el marco de el Leptohadronic Shock Acceleration, la correlación entre teraelectronvolts y los flares de rayos X indican que los electrones y protones son acelerados por el mismo proceso. Sin embargo, la aceleración de protones en tiempo de aceleración de 20, y aquí nos da estas relaciones, es promedio. Si el camino libre medio de la unidad de radio de Larmor es mucho más grande que el delay observado entre
los teraelectronvolts y los rayos X en las curvas de luz, el protón sincrotrón, por lo tanto, no puede ser responsable de la emisión de teraelectronvolts, asumiendo el modelo de parámetros mencionados arriba, ni con un campo magnético pequeño. Dice en el marco del Leptodronic Shock Acceleration Models, the correlation between the teraelectron volts and the X-ray flares indicates that electrons and protons are accelerated by the same process. However, the proton accelerates time es igual a 20 days, donde esto es el camino libre medio. Es mucho más grande que... Este es el punto, es mucho más grande que el delay observado. Este es el punto. Es mucho más grande que el delay observado entre las curvas de luz. Y puede ser porque el protón es más pesado que el electrón. Entonces se necesita muchísimo más campo magnético que el modelo leptónico. El campo magnético que se necesita acaba de 30 a 100 para que pueda tener sentido el modelo de protón-sincrotrón. Los MONs, como secundarios de las interacciones fotón-protón, también son generados por la aceleración, serán generados por la aceleración, tiempos de escala de aceleración del protón. Por lo tanto, incluso si ellos podrían en principio ser responsables por la distribución de energía de teraelectronvolts, estos enlaces, su producción de tiempos de escalas es mucho más grande que el delay observado entre los rayos X y las variaciones. O sea, lo que está diciendo es que parece ser, lo que yo entiendo es que no tiene sentido para lo que ellos están encontrando, el modelo hadrónico. Sí, ellos podrían en principio ser responsables por el telespectro de distribución. Lo dice, este autor usó el leptohadrónico zona 1 para explicar la actividad de flaring de 13 días para marcar en 421. Desde los rayos X a los teraelectronvolts, incluyendo intraday variabilidad intradía. La variabilidad derivó para estos autores mucho después, por electron and proton luminosities, also does not correspond to the time scale mentioned about Fermi acceleration in shocks. Dice que una diferente aceleración como mecanismo es mucho más rápido que el shock la aceleración por shock, que podría ser considerada, pero este no es el alcance de este paper. La emisión hadrónica. Los modelos hadrónicos invocan sincrotrón-protón por las bajas energías. Para el componente de bajas energías y electrón-sincrotrón, desde cascadas de piones inducidos para altas energías. Tales modelos fueron ya desfavorecidos desde el detallado estudio de la distribución espectral de energía de marcar en 421, ver este trabajo, los tiempos de escala de variabilidad en energías de teraelectronvolts es compatible con la emisión leptónica, pero el enfriamiento sincrotrón para rayos X, la emisión de rayos X de protones, en tales condiciones es extremadamente larga, con tiempos de enfriamiento de 1300 años, e incluso más allá, mucho más grandes que el radio.
Los rápidos cambios en magnetohidrodinámica podrían en principio explicar la simultaneidad en la correlación de rayos X y teraelectronvoltios y cómo esto afecta a las partículas, pero es difícil imaginar cómo los gigaelectronvolts de ley podrían ser explicados en este marco. O sea, rechazado, dice. El tiempo de los flares o de las llamaradas, o podrían ser los outbursts, dice que Falomo estimó la masa del agujero negro de marcar en 421 en 10 a la 8.5 más menos 18 masas solares. Ya tengo este paper, ya listo para discutir también para la siguiente lectura. Desde una velocidad de dispersión medida. El tiempo de intervalo entre FACT, el observatorio, y broad distribution, y la amplia distribución entre peaking entre 7.5 y 30 días. Ver figura 8. Creo que ya la vimos. Sí. Los periodos cercanos a 60 días podrían ser partidos en la mitad si es débil o llamadas perdidas, no listados en la tabla 1. Son for the time intervalo por el tiempo de la fuente en reposo es esto. Es comparable con las variaciones del jet esperado desde lens 13 precession for an inclined accretion disk. Is therefore possible that precession in shocks traveling down jet. O sea, lo que dice aquí es que las variaciones en el jet desde la precesión por una acreción de disco inclinado es por lo tanto posible que la precesión induce shocks viajando down al jet. O sea que hay un efecto de precesión en el núcleo activo de galaxia, el cual es responsable de inducir, pues lo entiendo así, como material que caiga hacia el agujero negro, a las cercanías del agujero negro, y esto se ha disparado en el jet. Y entonces estas llamaradas son producidas principalmente por el efecto de precesión que arroja material hacia las cercanías del agujero negro. Nosotros no encontramos una relación entre las curvas de luz entre electronvolts y rayos X y aquellos entre electronvolts y radio. Ok, un escenario que esto podría explicar esta observación es la siguiente. La emisión de rayos X y teraelectronvoltios, siendo producida cerca del supermasivo black hole, es dominado por las variaciones en la energía máxima del electrón, y internamente el jet sobre el ángulo de visión en rayos X, mientras la emisión en gigaelectronvolts y radio están siendo producidas más allá en el jet y no afectado por estos parámetros. La turbulencia magnética parece el resultado de la precesión y el ángulo de acreción a lo largo del jet. O sea, entiendo que esa precesión puede ser debida a una turbulencia magnética y es la que estaría arrojando material al jet, pero ellos, pues con sus estudios, tanto en gamma como en X, pues no encuentran pues cómo explicarlo. Es lo que se entiende. Conclusiones. Este análisis
curvas de luz multifrecuencia fueron obtenidos continuamente con 9 diferentes instrumentos sobre 5.5 años, obteniendo dos principales resultados. La más fuerte variación en Markarian 421 ocurre en la banda de rayos X y en los teraelectronvoltios. Los rayos X y las llamaradas en rayos X y en teraelectronvolts son bien correlacionadas. Todas las llamaradas en teraelectronvolts fueron detectadas en rayos X también. Los flujos en rayos X y teraelectronvoltios fueron medidos simultáneamente con 24 horas. Dentro de 24 horas están también correlacionadas. Gracias a las curvas de luz en teraelectronvoltios proveídas por FACT, el promedio de retrasos entre teraelectronvoltios y rayos X fueron estimadas en menores a 0.6 días. Las variaciones en gigaelectronvoltios fueron fuertemente y ampliamente correlacionadas con variabilidad en óptico y en radio, con retrasos tardíos en las curvas de luz de 30 a 100 días. Estas limitantes, juntos con la variabilidad time escala observados en varias bandas, fueron comparados por las predicciones de las tres principales clases de shock de jets en el modelo usados a interpretar la emisión de blazares y de Markarian 421. Los modelos puramente hadrónicos son gobernados por largas variabilidades en tiempos de escala, esperadas en particular en los rayos X. Leptohadrónicos modelos predicen la aceleración de protón en tiempos de escala, que podrían implicar delays de 10 días, como también una especie de retraso entre rayos X y teraelectronvolts en las curvas de luz, limitando con el límite superior del retraso observado. El sincrotrón electrónico self o external Compton, el modelo de sincrotrón self Compton o el modelo de sincrotrón external Compton electrónico coincide con los limitantes observacionales, pero requiere un delay para construir las llamaradas, para que sean bien construidas las llamaradas, observadas en gigaelectronvoltios y en el radio, tal como un delay, cual ha sido observado en el blazar 13273 y en este otro objeto. Podrían ser relacionadas a evolución de condiciones físicas cuando los shocks se mueven a lo largo del jet. En este delay ha sido observado combinando la curva de luz completa en gigaelectronvolts. Este caracteriza una propiedad global del jet y no una idiosincrasia del shock específico. Uy, estuvo larguito, no sé cuánto me tardé, pero estuvo bueno. Bueno, gracias.